Saludos, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán y hoy en este corto video, vamos a estar dándole seguimiento a un video que yo hice hace como unos 3 meses atrás acerca de lo que es los libros y el cristiano. Quiero leer de Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero concentrarme en donde dice que eh, estableció pastores y maestros, pastores y maestros. Hay personas que a veces dicen, bueno, yo leo solo Biblia, yo no necesito leer libros de hombres. Y claro, todo lo que nosotros necesitamos para la salvación y para la vida de piedad se encuentra en las Sagradas Escrituras, y no hay ningún libro que se pueda comparar con la palabra de Dios, con la Biblia, ya que es inspirada por Dios. Ningún libro escrito por ningún hombre, por más hombre de Dios que sea, podemos decir que sea inspirado, pero eso no significa de que no pueda ser de gran edificación. De hecho, como vemos, según la Escritura, Dios mismo fue quien estableció pastores y maestros. Y muchos pueden tener la gran bendición de escuchar, de tener buenos maestros y pastores que son para la edificación del cuerpo de Cristo. A la misma vez, a través de la historia de la iglesia, muchos de ellos han existido cientos de años atrás, desde el principio de los padres de la iglesia, los reformadores, o sea, personas que existieron muchos años atrás, y solamente podemos ser beneficiados de sus enseñanzas por medio de los escritos que han sobrevivido, de libros que ellos escribieron. Y aquí es la importancia de estos libros. Claro, como todo libro que no es inspirado, el deber de nosotros como cristianos es escudriñarlos a la luz de la Escritura, pero no debemos, como dicen algunos, simplemente menospreciarlo, porque no, yo solo leo Biblia. Eso en parte es un orgullo y una necedad, porque fue Dios quien estableció estos maestros. A la misma vez, en la actualidad tenemos muy buenos maestros y pastores también, pero que están en ciertas partes del mundo a las cuales nosotros no tenemos acceso. Bueno, hoy en día, por medio del internet, por medio de los videos y todo esto, pues podemos escuchar la prédica, por decir un nombre, de un Sugel Michelén que está en República Dominicana, de un John MacArthur que está en California, y así de diferentes pastores. Pero los libros son de gran importancia, los libros son de gran importancia. Yo tengo una gran cantidad de ellos. Aquí es una parte solamente pequeña, lo que pueden ver detrás, de historia de la iglesia, escritos de los puritanos, que han sido de gran bendición a mi vida. De hecho, en épocas en las que he estado en alguna congregación donde lamentablemente eh, resultaba que no estaba siendo muy edificado por la prédica o por la enseñanza, algo que a mí sí me sostuvo, aparte de mi estudio profundo de las escrituras, que es la que mantiene a uno, pero fueron libros de estos hermanos, especialmente hermanos del pasado. Y bueno, hoy queremos compartir, ya dando esa breve introducción, hoy queremos compartir un escrito aquí del portavoz de gracia, un escrito de Arthur Pink, y lo que es algo diferente a lo que normalmente hago, donde traigo prédicas o enseñanzas. Hoy me voy a ir más bien a limitar lo que escribió este hermano y hacer unos breves comentarios, porque creo que va a ser de gran edificación. Arthur Pink fue un pastor maestro itinerante de la Biblia. Nació en el 1886 y murió en el 1952. Como dije, fue un pastor maestro itinerante de la Biblia, era de origen inglés, autor de estudios en las escrituras y muchos libros, incluyendo los muy reconocidos La soberanía de Dios, un libro que se lo recomiendo, de Arthur Pink, La soberanía de Dios. Literalmente ese libro cambió
en gran parte mi postura acerca de la elección y de la soberanía de Dios, no porque me convenció Él simplemente, sino por las citas de la Escritura que da, que yo las busqué, las examiné. De hecho, actualmente lo estoy otra vez, lo empecé a volver a leer, así que se los recomiendo. La soberanía de Dios de Arthur Pink. Y los atributos de Dios, otro libro muy bueno que también tengo. Fue nacido en Nottingham, creo que no sé si lo pronuncié bien, Inglaterra, emigró a los Estados Unidos y en 1934 regresó a su patria. Eso es acerca del autor. ¿Cuál es el tema? Y un tema que creo que es de gran importancia, un tema de gran importancia en nuestro tiempo, aunque ha sido un tema de gran importancia a través de toda la historia de la iglesia, y es la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es una persona que en un tiempo dice creer una cosa o pertenecer a algo y después se retracta y se aparta completamente, abandona completamente esa creencia. Yo creo que eso a través de la historia de la iglesia, aún en la actualidad, hemos visto muchos casos de personas que un tiempo profesaron la religión cristiana y ahora algunos sé tristes casos de personas que se han apartado a lo que es, algunos han ido al judaísmo, otros han vuelto a la idolatría, otros se han ido completamente al mundo. No estoy hablando aquí de una simple caída. Un cristiano sí puede caer en pecado. La apostasía es algo diferente. La apostasía es un apartamiento total, o sea, totalmente. Es cuando ya la persona dice, por ejemplo, bueno, ya no creo en el Dios de la Biblia, o no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, ¿no? Después que a lo mejor hasta fueron bautizados, a lo mejor hasta participaron en las congregaciones, enseñaron, tuvieron ministerio, pero llega el momento en que se apartan completamente y dicen, no, ya yo no creo eso. Eso es muy diferente a caer en pecado. Un creyente sí puede caer en pecado, no lo estoy poniendo como algo liviano. En el pasado yo mismo tuve un apartamiento de lo que fue los caminos del Señor. Estuve un tiempo apartado, caído, toqué fondo, pero nunca, y no estoy excusando ni minimizando esa situación, pero siempre estuve consciente, o sea, nunca negué la existencia de Dios y ni siquiera excusé mi pecado en la caída que estaba consciente de que estaba mal, estaba consciente, tenía miedo, decía, yo si me muero ahora me voy para el infierno. Y claro, esto porque una persona que está practicando el pecado no puede tener seguridad de la salvación, eso hay que dejarlo claro. Pero quiero decir esto de que una cosa es apartarse, un creyente puede caer en pecado y pecados graves como cayó David, como cayó Sansón, el mismo Abraham, el padre de la fe, mintió. Otra cosa es el apartarse completamente. Una persona puede caer en pecado y mientras tanto, como fue mi caso, cuando estoy hablando ya de algo de muchos años atrás, no estoy hablando de algo del otro día, pero mientras tanto estar consciente de que Dios existe, de que está mal delante de Dios y hasta cierto punto tener cierto miedo, temor, que sabe que si muere lo más probablemente es que se pierda eternamente. Otra cosa es cuando la persona ya se aparta completamente, no solamente que cae en pecado, sino que ya cae en pecado, pero ahora dice, bueno, no, es que Dios no existe. Ya no tengo que dar cuentas a nadie, me siento liberado, me siento libre para practicar mi pecado y no hay ya ninguna conciencia que los redarguya porque esta persona pues ya ha llegado a la conclusión que Dios no existe o que se ha ido a otra religión como ha pasado personas que profesaron la fe cristiana, se han ido al judaísmo, se han ido al budismo, se han vuelto a la idolatría, o sea, estos casos. Eso es lo que sería la apostasía total. Personas que un tiempo profesaron la fe cristiana, pero se han apartado completamente. ¿Perdieron su salvación? No, nunca lo fueron. En Primera de Juan vemos que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. También vemos la parábola del sembrador, donde muchos, lo que es la semilla que cae entre espinos y entre pedregales en un terreno de piedra, profesan la fe cristiana, profesan algunos con gozo, pero después se apartan porque no echan raíces. Se apartan cuando viene la persecución,
se apartan por los placeres y el amor al mundo. Y eso yo creo que casi toditos hemos lamentablemente conocido un caso así dentro de la iglesia. Bueno, eso explicando lo que es la apostasía, y quiero entonces ya entrar de lleno a lo que es el escrito. Es un escrito relativamente corto, así que no va a tomar mucho tiempo, apenas haré algún comentario que otro, pero voy a estar leyendo. El título es ¿qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Y comienzo a citar al escritor Arthur Pink. Dice: amado lector, en el pasado miles de personas estaban muy seguras de haber recibido genuinamente la salvación y realmente confiaban en los méritos de la obra consumada de Cristo para llevarlos seguros al cielo, como quizás lo esté usted. No obstante, ahora están sufriendo los tormentos del infierno. Su confianza era carnal. Estaban seguros de que su fe era suficiente para su salvación y no veían la necesidad de examinarse a fondo, exhaustivamente y con la frecuencia a la luz de las Escrituras, a fin de descubrir si estaban dando o no esos frutos que son inseparables de la fe de los escogidos por Dios. Si leían un artículo como este, con orgullo llegaban a la conclusión de que se aplicaba a otros. Estaban tan seguros de que muchos años atrás habían nacido de nuevo, que se negaban a obedecer el mandato de 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es un mandato del apóstol Pablo, eso no es una sugerencia. Y esto es algo que se ha descuidado, y aquí paro de citar al autor para hablar yo. Esto es algo que se ha descuidado grandemente en las iglesias, especialmente en iglesias bautistas y de línea a veces reformada, apartándose completamente de lo que es la escritura, el mandato bíblico y lo que enseñaron los mismos reformadores y los mismos puritanos ingleses, que eran de línea reformada y calvinista. Sin embargo, de hecho, Arthur Pink es un calvinista, y vemos como aquí está exhortando. Esto también calla a aquellos que dicen, no, los calvinistas creen salvo siempre salvo, que pueden vivir y pecar y hacer. No, vemos aquí un autor calvinista cómo está exhortando al mandato de Pablo de que debemos de autoexaminarnos a ver si estamos dando el fruto. Porque Jesucristo dijo, por su fruto se conoce el árbol. Y en muchas iglesias, y lo digo yo siendo bautista particular, ¿no? De que en muchas de nuestras iglesias esto se ha olvidado. Ya no se llama al autoexamen, apenas se habla del pecado y del arrepentimiento. Y tenemos un montón de personas que piensan que son lo que no son, que piensan que van hacia donde no van, que están completamente autoengañados. Y este es el caso, esto es lo que está hablando el autor. Personas que en un tiempo estaban seguras de que eran salvas, pero en este momento están en los tormentos. O sea, ¿por qué? Porque se negaron a autoexaminarse, simplemente porque un día repitieron una oración, simplemente porque un día se bautizaron y le dijeron, bueno, tienes seguridad de la salvación, ya no tienes que preocuparte, y vivían de una manera que sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nunca se preocuparon. Y así tenemos montones de personas. Yo conozco personas que uno los mira, maldicen igual que todo el mundo. Su vocabulario habla malo igual que todo el mundo. Alguien dirá, ay no, pero que nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto en esta vida. Todos fallamos, todos pecamos. A la misma vez eso no es excusa para practicar el pecado. Una cosa es que, y no lo estoy excusando, pero qué sé yo, se dio usted un cantazo, se dio un golpe, se pinchó un pie, qué sé yo, y de repente se le salió una palabrota que no debió de haberse salido, pero vamos a decir qué pasó. Eso es muy diferente a que usted en su vocabulario a diario use palabrotas y use malas palabras. Usted está practicando el pecado. Se dio un cantazo en un pie, se le salió una palabrota. Ay, Dios mío, perdóname, pequé contra ti, fallé. ¿Por qué contra Dios contra quien pecamos cada vez que decimos una maldición, una palabrota? Muy diferente a uno vivir una vida donde constantemente en el diario vivir uno habla malo y se expresa igual que cualquier impío. Entonces una persona así tiene que autoexaminarse a ver si verdaderamente está en la fe. Probablemente no lo está y está siendo autoengañado. Y si está en una iglesia de esta donde le dicen, no, por nada del mundo cuestiones tu salvación.
No, no cuestiones, esas dudas vienen del diablo. No, esas dudas pueden venir del Espíritu Santo redarguyendo a ver si realmente está en la fe. En la iglesia la última iglesia que yo estuve pastoreando, una de las cosas que a mí se sacó en cara fue que una persona del ministerio, y esto se sacó en cara obviamente por las personas de la junta de la iglesia, no por el pueblo, no por los hermanos, pero de que una persona estaba teniendo, por culpa de las prédicas mías, estaba teniendo dudas acerca de su salvación, y rápido fueron estas personas a decirle, no, por nada debes de tener dudas, eso es ese pastor Ricky que es casi legalista, paquitín pacatán. No, pues grave error, porque a lo mejor si tenía esas dudas por la prédica, cuando uno lo expone a la luz de la Escritura, pues a lo mejor es el Espíritu Santo redarguyendo para que esa persona verdaderamente pueda venir a la fe. Ignorarlo puede ser un error mortal y tu vida terminar en la condenación eterna, o sea, en el castigo eterno. Así que vuelvo otra vez ahora sí a seguir citando al hermano Arthur Pink. Dice, repito la última parte que leí, estas personas estaban seguros que muchos años atrás habían nacido de nuevo, que se negaban a obedecer el mandato de 2 Corintios 3:5. Examinaos a vosotros mismos. Ahora es demasiado tarde. Desaprovecharon su día de oportunidad y consecuentemente su porción para siempre fue la negrura de las tinieblas. Terrible. En vista de esta solemne y terrible realidad, el escritor seriamente llama a sí mismo, porque uno se tiene que predicar primeramente a uno mismo, y a cada lector a humillarse ante Dios y clamar sinceramente: examíname, oh Dios, revélame a mí mismo. Si vivo engañado, quítame el engaño antes de que sea demasiado tarde y sufra por toda la eternidad. Capacítame para analizarme fielmente de acuerdo con tu palabra, para poder descubrir si mi corazón ha sido renovado o no, si he abandonado todo camino de mi propia voluntad y me he rendido verdaderamente a ti, si me he arrepentido de tal manera que odio todo pecado y ansio con fervor ser libre de su poder. Me aborrezco a mí mismo y busco diligentemente negarme a mí mismo. Si mi fe es la que vence al mundo, de acuerdo a 1 de Juan 5:4, o si es meramente una noción que no produce una vida piadosa, o sea, simplemente algo intelectual. Si soy un pámpano fructífero de la vid o meramente algo que estorba. En pocas palabras, si soy una nueva criatura en Cristo o solo un hipócrita. Si tengo un corazón sincero, entonces estaré dispuesto, sí, ansioso por enfrentar y conocer la verdad acerca de mí mismo. Quizás algunos lectores estén listos para decir, yo ya sé la verdad acerca de mí mismo. Creo lo que la palabra de Dios me dice. Soy un pecador sin nada bueno en mí. Mi única esperanza está en Cristo. Sí, querido amigo, pero tenga en cuenta que Cristo salva a su pueblo de sus pecados. Cristo envía su Espíritu Santo a sus corazones, de modo que son cambiados radicalmente. Dejan de ser lo que eran antes. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en el corazón de aquellos que regenera. Y ese amor es manifestado en un anhelo profundo y una decisión sincera de complacer a aquel que los ama. Cuando Cristo salva un alma, la salva no solo del infierno, sino del poder de pecado. Lo libra del dominio de Satanás y del amor al mundo. Lo libra del temor al hombre, las lascivias de la carne y el amor a sí mismo. Es cierto que no ha completado esta obra bendita. Es cierto que la naturaleza pecadora no ha sido aún erradicada. Pero el que es salvo ha sido liberado del dominio del pecado, de acuerdo a Romanos 6:14. La salvación es algo sobrenatural que cambia el corazón, renueva la voluntad, transforma la vida de manera que es evidente a todos a su alrededor que hubo un milagro de gracia. Una fe que no produce un vivir piadoso, un caminar obediente, un fruto espiritual, no es la fe de los elegidos. Y aquí paro un momentito rápidamente. Por años yo trabajé como entrenador personal, como algunos saben, mi carrera en la lucha libre, en el entrenamiento, en el fisiculturismo.
Y cuando yo entrenaba a una persona, yo siempre le decía, mira, si tú haces todo, sigues las instrucciones al pie de la letra, tanto aquí en los ejercicios, en el gimnasio, como fuera, porque es tan importante lo que uno hace fuera del gimnasio como lo que hace adentro, o sea, la dieta, no puedes estar haciendo ejercicio y seguir comiendo comida chatarra y esperar ver un cambio. Entonces yo decía, si tú haces todo al pie de la letra, yo te garantizo que en un mes, por lo menos en un mes, ya las personas que te rodean van a ver un cambio en ti. Van a ver un cambio en ti. Tú no vas a estar donde tú quisieras estar en tu meta, pero ya se va a ver un cambio. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando una persona vive de acuerdo a la palabra, cuando Dios ha obrado en el corazón de una persona, como dice el hermano Arthur Pink, las personas que nos rodean van a ver ese cambio. Pero si nadie ve ese cambio en ti, entonces probablemente es porque no ha habido tal cambio. O sea, si las personas siguen viendo el mismo mentiroso, el mismo mal hablado, el mismo que hace constantemente chistes sexuales de doble sentido, el mismo iracundo, la misma persona sin ningún cambio, pues lo más probablemente es que no ha habido ningún cambio en tu corazón, aunque hayas repetido una oración, aunque te hayas bautizado, aunque seas diácono o diaconisa en tu iglesia, aunque seas inclusive pastor o predicador. O sea, ahí está el peligro del autoengaño, y es lo que advierte nuestro hermano Arthur Pink. Continúo citando al escritor Arthur Pink. Oh mi lector, les ruego que examine con diligencia y fidelidad a la luz de la palabra infalible de Dios. No pretenda ser un hijo de Abraham a menos que haga las obras de Abraham, como dice en Juan 8:39. ¿Qué es apostasía? Pregunta él. Es naufragar la fe, de acuerdo a 1 de Timoteo 1:19. Es el corazón apartado del Dios viviente, como vemos en Hebreos 3:12. Es volver al mundo y ser vencido por él, después de un escape previo de su contaminación a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, como vemos en 2 de Pedro 2:20. Hay varios pasos que le preceden. Y tomen nota, mis amigos. Primero, es mirar hacia atrás. El primer paso es mirar hacia atrás, como Lucas 9:62. Como la esposa de Lot, quien externamente partió de Sodoma, pero su corazón quedó allí. Como personas que aparentemente han salido del mundo, pero todavía su corazón está en el mundo. Segundo, es retractarse, como vemos en Hebreos 10:38. Los requerimientos de Cristo son demasiado exigentes para apelar al corazón. Tercero, es dar la espalda, como vemos en Juan 6:66. La senda de santidad es demasiado angosta para los deseos de la carne. Lo cuarto es la caída definitiva. No un apartamiento, no como decir una caída en pecado temporalmente, como ocurrió con David, con Sansón, que tampoco son ejemplos a seguir. A decir, bueno, si ellos cayeron, pues que yo caiga no es nada. No, ellos cayeron y están como ejemplo de nosotros, y lo que debemos de mirar es si David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó, yo puedo caer también. No no es para excusarme, sino para temer y ser más cuidadoso. No para cogerlo como un ejemplo, bueno, pues si él cayó él, pues yo puedo caer también, no importa. No, sí importa y puede traer graves consecuencias. A David le trajo unas graves consecuencias. La espada nunca se apartó de su vida. Fue perdonado, pero las consecuencias lo siguieron toda la vida. Sansón fue perdonado, pero quedó ciego y tuvo que morir junto con sus enemigos. Tuvo el mismo fin de sus enemigos, morir bajo los escombros del templo que él mismo derribó, ¿no? Así que lo cuarto es la caída definitiva, lo cual es fatal, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, de acuerdo a Isaías 28:13. Así que, mis hermanos, aquí concluyo. Creo que para mí, cuando leí esto fue de tremendo. Creo que esto nos lleva a nosotros a autoexaminarnos. Yo creo definitivamente que hay muchas personas en las congregaciones cristianas que piensan que son lo que no son. Muchos de los que terminan apartándose completamente es porque nunca fueron. Y yo creo que tenemos el deber, es el deber de todo predicador, constantemente exhortar a las personas a autoexaminarse en su congregación. Yo lo hacía cuando estaba
pastoreando en la otra iglesia, y ahora que estoy a cargo de un grupo más pequeño, que las prédicas ustedes las pueden ver domingo tras domingo aquí en este canal, lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo a través de estos videos, exhortándole. Y voy a estar compartiendo, como dije, algunos escritos como este, que creo que van a ser de gran bendición. Vamos a estar tocando escritos de algunos de los puritanos, leyendo pequeñas porciones y comentándolas. Así que espero que esto haya sido de bendición. Este video es un poco más corto que los que normalmente traigo. Espero que haya sido de bendición y que a la misma vez sirva, amigo, amiga, para que puedas autoexaminarte. ¿Estás realmente en la fe? No confíes simplemente en que porque repetiste una oración, levantaste la mano, repetiste una oración, estás participando en la iglesia, conoces la Biblia. Eso no es suficiente. Siempre lo digo, aquí no basta, aquí no es ser católico romano, protestante, bautista o pentecostal. Aquí se trata de estar en Cristo, en reconocer que somos pecadores, que no hay manera que pueda salvarme solamente por medio de la fe en Jesucristo. Y a la misma vez, teniendo eso claro, porque podemos entender eso intelectualmente, autoexaminarnos a ver si verdaderamente se está viendo el fruto del Espíritu en nuestra vida. Las demás personas pueden ver un cambio en nosotros mismos podemos ver un cambio en nosotros. No vamos a estar en la perfección. Sin santidad nadie verá al Señor, y eso está claro. Así que cuidémonos del peligro del autoengaño y que Dios nos libre de la apostasía. Así que espero que esto haya sido de edificación. El autor se llama Arthur Pink y el tema es ¿qué es apostasía? Lo puedes conseguir. Yo tengo aquí el escrito, Portavoz de Gracia, número 41. Así que si tienes alguna pregunta, puedes escribirme, puedes suscribirte al canal para que te lleguen Ricky Frontán estos videos automáticamente. Si tienes alguna pregunta, la puedes escribir. Puedes escribirme de dónde estás viendo este video. Puedes ponerle un me gusta y eso ayuda a que se siga viendo más el video. También compartirlo con otras personas. Así que sea la paz de Cristo con ustedes. Este es tu amigo, el hermano Ricky Frontán, quien se despide. Dios les bendiga.